Me dieron la peor habitación en el viaje familiar. No sabían que yo era dueña del hotel. Decidí guardar silencio y observar. La reunión familiar anual era una tradición que mi madre insistía en mantener, aunque para mí siempre significó un fin de semana de comparaciones constantes y comentarios hirientes. Este año no sería diferente, excepto que el lujoso hotel donde nos hospedaríamos era ahora de mi propiedad, gracias a la herencia que mi abuelo me había dejado en secreto 6 meses atrás. Cuando llegué al vestíbulo del Hotel Miramar, mi corazón latía con fuerza. Observé cómo mi hermana Lucía, la favorita de la familia, era recibida con abrazos y sonrisas por todos. Nadie notó mi presencia hasta que mi madre me vio y frunció el ceño. «Creí que no vendrías, Carmen», dijo, sin molestarse en ocultar su decepción. «No me perdería nuestra reunión familiar por nada del mundo». Respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Mi cuñado Roberto, el esposo de Lucía, me miró de arriba a abajo, evaluando mi vestimenta como siempre. «Parece que el negocio de diseño gráfico no es tan lucrativo después de todo», comentó con una sonrisa burlona. «Si tan solo supieran. Mi pequeña empresa era ahora una agencia respetada con clientes internacionales, pero nunca me molestaba en corregir sus suposiciones. Lo que más me dolía era el secreto que guardaba. Este hotel de 5 estrellas, con sus jardines impecables y vistas al mar, ahora me pertenecía. El abuelo siempre vio en mí algo que el resto de la familia ignoraba. «Hemos distribuido las habitaciones», anunció mi madre mientras el gerente, Miguel, repartía las llaves. Mi hermana y su esposo recibieron la suite presidencial con vista al mar. Mis padres, una suite ejecutiva. Mis primos, habitaciones deluxe. Y yo, Carmen, tú estarás en la habitación 108, en el primer piso. La habitación junto a la lavandería, la más pequeña y ruidosa del hotel. Todos intercambiaron miradas, algunos con vergüenza, otros con diversión mal disimulada. Miguel, el gerente, pareció incómodo. «Señora, podríamos buscar otra opción para la señorita», comenzó, pero mi madre lo interrumpió. «No es necesario. Carmen es sencilla. No necesita lujos». Vi cómo Miguel me miraba con preocupación. Él sabía quién era yo realmente, pero habíamos acordado mantener en secreto mi posición como propietaria durante esta reunión familiar. «Está bien, Miguel», dije con calma. «La habitación 108 será perfecta». Tomé la llave y me dirigí al ascensor, sintiendo las miradas de mi familia en mi espalda. En el camino escuché a mi prima Daniela susurrar. Como siempre, Carmen se conforma con las sobras. La habitación era exactamente como la recordaba, pequeña, con una ventana que daba al área de servicio, y el constante ruido de las máquinas de lavandería. Me senté en la cama individual y respiré profundo. No estaba aquí para confrontar a mi familia o para humillarlos revelando que era la propietaria. Estaba aquí para entender por qué me trataban así, por qué, después de 30 años, seguían viéndome como la menos valiosa. Esa noche, durante la cena de bienvenida en el restaurante del hotel, mi familia ocupó la mejor mesa. Mi silla estaba parcialmente oculta detrás de una columna. Mientras todos ordenaban los platos más caros del menú, yo pedí una simple ensalada. «¿No puedes permitirte algo mejor, Carmen?», preguntó mi padre con una mezcla de burla y lástima. «Podemos invitarte si quieres». «La ensalada está bien, gracias», respondí, manteniendo mi dignidad. La conversación giró, como siempre, en torno a los logros de Lucía, su reciente ascenso en el banco, su nueva casa en el barrio exclusivo. «Nuestra Lucía siempre supo lo que quería», dijo mi madre con orgullo. «No como Carmen, que desperdició su vida con ese negocio de dibujos». El chef principal se acercó a nuestra mesa para saludar personalmente a los huéspedes. Al verme, hizo una pequeña reverencia que no pasó desapercibida. «¿La ensalada estuvo a su gusto, señorita Carmen?», preguntó con respeto. «Deliciosa, Antonio, gracias», respondí. Mi familia me miró con extrañeza. «¿Conoces al chef?», preguntó Lucía sorprendida. «Nos hemos cruzado antes», respondí vagamente. La verdad era que yo había contratado personalmente a Antonio hace 3 meses, después de que el abuelo me dejara el hotel. La noche avanzaba y con cada copa de vino, los comentarios hacia mí se volvían más hirientes. El secreto que guardaba pesaba cada vez más. ¿Debería revelar la verdad? ¿Qué harían si supieran que cada insulto, cada humillación, ocurría bajo mi propio techo? Miguel se acercó discretamente. «Señorita Carmen, hay un asunto urgente que requiere su atención», dijo en voz baja. «¿Qué podría ser tan urgente para Carmen?», se burló Roberto. «¿Se acabaron los lápices de colores?». Me levanté con calma, ignorando el comentario. «Disculpen, regreso en un momento». En la oficina privada, Miguel parecía preocupado. «Señorita, no puedo seguir viendo cómo la tratan. Usted es la propietaria de este lugar». «Lo sé, Miguel, pero necesito entender algo antes de revelar la verdad. Hay una herida familiar que lleva abierta demasiado tiempo». Miré por la ventana hacia el mar oscuro, y creo que estoy cerca de descubrir por qué mi familia me odia tanto. Regresé a la mesa donde mi familia seguía disfrutando de postres exclusivos. Mi primo Javier estaba en medio de una historia sobre su reciente compra de un auto deportivo,
Cuando mi tía Elena, siempre la más observadora, me preguntó, ¿qué quería ese empleado contigo, Carmen? ¿Lo conoces de algún lado? Sentí como todas las miradas se posaban sobre mí. Solo una confusión con la reserva, respondí casualmente, tomando un sorbo de agua. Típico de Carmen, murmuró Lucía a Roberto, lo suficientemente alto para que yo escuchara, siempre causando problemas. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus lujosas habitaciones, me quedé en el vestíbulo desierto. Miguel se acercó con una taza de té. Su abuelo estaría orgulloso de usted, dijo en voz baja. Don Ernesto siempre supo que usted sería quien mejor cuidaría de su legado. Sonreí con melancolía. Mi abuelo era el único que veía algo especial en mí. A veces me pregunto si no se equivocó. Miguel negó con firmeza. En los pocos meses que lleva al frente del hotel, ha implementado más mejoras que cualquier dueño anterior. Los empleados la respetan. Don Ernesto no se equivocó. Al día siguiente, durante el desayuno buffet, noté que varias personas del personal me saludaban con respeto disimulado. Mi familia estaba demasiado ocupada sirviéndose de los manjares más exclusivos para notarlo. «Carmen, ¿solo vas a comer eso?», preguntó mi madre, mirando mi plato de frutas y yogurt. «Con razón estás tan delgada. Pareces enferma». «Estoy perfectamente sana, mamá», respondí. «Simplemente prefiero comenzar el día con algo ligero». Roberto soltó una carcajada. «¿Ligero? Más bien económico. Apuesto a que calculas cada centavo que gastas». El comentario provocó risas en la mesa. Respiré profundo y me concentré en mi desayuno. No era el momento para revelaciones. La mañana transcurrió con actividades planificadas. Un recorrido por el hotel, tiempo en la piscina, masajes en el spa. Por supuesto, mis padres habían organizado todo para que Lucía y su esposo recibieran los mejores tratamientos. A mí me tocaba lo que sobraba. «Lo siento, pero parece que ya no hay cupo para el masaje premium», me informó mi madre con fingida decepción. «Tendrás que conformarte con el masaje básico». Más tarde descubrí que ella había cancelado deliberadamente mi reservación para el tratamiento premium, alegando que sería un desperdicio en Carmen. Durante el almuerzo, la conversación derivó hacia un tema inesperado, la herencia del abuelo Ernesto. «Nunca entenderé por qué papá vendió el hotel antes de morir», comentó mi madre, mirando alrededor con nostalgia. «Era su mayor orgullo. Seguramente recibió una oferta irresistible», respondió mi padre. «Lástima que nunca supimos quién lo compró». Lucía suspiró dramáticamente. «Si el hotel siguiera siendo nuestro, podríamos hospedarnos gratis. Incluso podríamos darle a Carmen una habitación decente», añadió, como si estuviera haciéndome un favor. Contuve una sonrisa. Si tan solo supieran la verdad sobre la herencia y el secreto familiar que estaba a punto de descubrir. Esa tarde, mientras mis padres y Lucía disfrutaban de un paseo en yate, me escabullí a la antigua oficina de mi abuelo, ahora mi despacho privado. Miguel me esperaba con una caja de documentos. «Encontré lo que me pidió, señorita Carmen», dijo colocando la caja sobre el escritorio. «Son todos los documentos personales de su abuelo relacionados con su familia». Comencé a revisar cartas, fotografías y diarios. Entre ellos, encontré un sobre amarillento fechado 15 años atrás. Contenía una carta de mi madre a mi abuelo que me dejó sin aliento. «Papá, tienes que entender que Carmen no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Si sigues tratándola como tu favorita, solo le harás daño. Ella no tiene lo que se necesita para triunfar en esta familia. Lucía es quien debería heredar el hotel algún día». Las manos me temblaban. Seguí leyendo correspondencia similar a lo largo de los años. Cartas donde mi propia madre intentaba convencer al abuelo de que yo no merecía su atención ni su herencia. Cartas donde describía mis supuestos fracasos y debilidades. Una nota manuscrita de mi abuelo, nunca enviada, respondía: «Isabel, me entristece ver cómo tratas a tu propia hija. Carmen tiene un espíritu y una inteligencia que ni siquiera puedes ver. Algún día, todos ustedes se darán cuenta del error que han cometido». El descubrimiento me golpeó como una ola helada. No era solo envidia o rivalidad familiar. Mi propia madre había orquestado sistemáticamente mi marginación dentro de la familia. «¿Está bien, señorita?», preguntó Miguel, preocupado por mi silencio. «No», respondí sinceramente, «pero lo estaré». Continué leyendo y descubrí algo aún más perturbador. Mi padre y Roberto habían intentado manipular al abuelo para que les vendiera el hotel a precio reducido justo antes de su muerte. Su plan había fallado cuando el abuelo, desconfiando de sus intenciones, decidió dejármelo en secreto a mí. Un golpe en la puerta interrumpió mi investigación. Era Daniela, mi prima. «Carmen, ¿qué haces aquí? Esta área es solo para personal», dijo, mirando con curiosidad los documentos esparcidos sobre el escritorio. Miguel intervino rápidamente. «La señorita estaba buscando información sobre las actividades del hotel, señorita Daniela». Daniela no parecía convencida. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando la oficina. «¿No es extraño que te dejen entrar en la oficina privada? A nosotros ni siquiera nos permitieron asomarnos». «Quizás no soy tan insignificante como todos piensan», respondí, sosteniendo su mirada. Algo cambió en su expresión. Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos. «Siempre fuiste la favorita
favorita del abuelo, dijo lentamente. Todos lo sabíamos, aunque nadie lo admitiera. Cuando Daniela se fue, supe que mi secreto no duraría mucho más. La familia comenzaría a sospechar. Y tendría que tomar una decisión, seguir soportando humillaciones o revelar que yo, la menospreciada Carmen, era ahora la dueña del imperio que todos codiciaban. Esa noche, durante la cena formal, llegó la tormenta que había estado gestándose desde mi llegada, y con ella, la oportunidad de venganza que nunca supe que deseaba. La cena de gala era el evento central de nuestra reunión familiar. El comedor principal del hotel había sido decorado con elegancia. Flores frescas, velas, cristalería fina y manteles de lino. Llegué deliberadamente tarde, usando un vestido negro sencillo pero elegante que había diseñado yo misma. «Por fin apareces», dijo mi madre con irritación. «Estábamos a punto de ordenar sin ti». Tomé asiento en el lugar que me habían asignado, nuevamente el menos favorable de la mesa. Roberto estaba ya medio ebrio, pavoneándose sobre sus recientes inversiones inmobiliarias. «Compré 3 propiedades en la costa el mes pasado», alardeaba. «Si juego bien mis cartas, podría incluso comprar un hotel como este algún día». Lucía sonrió con orgullo. Mi esposo tiene visión para los negocios, no como otros miembros de la familia que se conforman con dibujar logotipos. Mi padre levantó su copa. Por Roberto y Lucía, el verdadero orgullo de esta familia. Todos brindaron mientras yo mantenía mi copa en la mesa. Nadie pareció notarlo. Durante el primer plato, Daniela me observaba con intensidad. Finalmente, habló. «Carmen, te vi hoy en la oficina privada del hotel. Parecías muy cómoda allí». Un silencio repentino cayó sobre la mesa. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. «¿Qué hacías en áreas restringidas?», preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Tomé un sorbo de agua. «Investigaba algunas cosas sobre el hotel». «¿Por qué harías eso?», inquirió mi madre. «No es como si fueras a comprar uno». Roberto soltó una carcajada estruendosa. «Carmen, dueña de un hotel. Eso sí sería gracioso. Ni siquiera puede pagar una habitación decente». Fue entonces cuando Miguel se acercó a nuestra mesa con una botella de champán exclusivo. «Señorita Carmen, el champán que solicitó para su familia», dijo con deferencia. Mi madre parpadeó confundida. «Nosotros no ordenamos, es cortesía mía», interrumpí con calma. «¿Tú?». Lucía casi se atragantó. «¿Cómo podrías pagar una botella que probablemente cuesta más que tu renta mensual?». Miguel sirvió el champán mientras yo mantenía la compostura. La tensión en la mesa era palpable. «Hay muchas cosas sobre mí que no saben», dije simplemente. Mi padre me miró con suspicacia. «¿De qué estás hablando, Carmen? Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Contemplé mis opciones. Podría revelar mi secreto ahora, humillarlos como ellos me habían humillado durante años. La venganza estaría servida en bandeja de plata, pero mientras observaba sus rostros, algo cambió dentro de mí. No quería convertirme en ellos, solo quería hacer un gesto amable, respondí. Celebrar que estamos juntos como familia. A pesar de todo, la sorpresa en sus rostros fue evidente. No esperaban generosidad de mi parte después de cómo me habían tratado. La cena continuó, pero algo había cambiado sutilmente. Daniela me miraba con intriga, como si estuviera reconsiderando quién era yo realmente. Durante el postre, Lucía comenzó a hablar sobre la herencia del abuelo. Nunca entendí por qué el abuelo vendió el hotel en secreto. Era el patrimonio familiar. Quizás porque sabía que algunos intentarían aprovecharse, respondí, mirando directamente a mi padre y a Roberto. «¿Qué insinúas?», saltó Roberto, súbitamente defensivo. «Nada», dije con calma, «solo que el abuelo era más astuto de lo que todos pensaban». Mi padre me miró con una mezcla de sospecha y nerviosismo. «Carmen, si sabes algo sobre la venta del hotel, deberías compartirlo con la familia». «¿Ahora soy parte de la familia?», pregunté. «Qué curioso. Hace unas horas era la pariente pobre que ni siquiera merecía una habitación decente». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi madre intentó cambiar de tema, pero yo continué. «¿Saben? El abuelo me contaba muchas cosas. Pasaba horas con él mientras ustedes estaban ocupados con sus vidas importantes. Me habló sobre sus planes para el hotel, sobre lo que quería para su legado». «¿Y qué te dijo?», preguntó Lucía, sin poder ocultar su curiosidad. «Me dijo que un negocio familiar es como un espejo. Refleja los valores de quienes lo dirigen». Hice una pausa significativa. «Y que siempre hay que tener cuidado con las apariencias engañosas». Roberto golpeó la mesa con el puño. «Basta de acertijos. Si tienes algo que decir, dilo claramente». En ese momento, el gerente general del hotel se acercó a nuestra mesa. «Disculpen la interrupción. Solo quería asegurarme de que todo estuviera a su gusto, especialmente para usted, señorita Carmen». Mi familia observó con desconcierto el trato preferencial que recibía. «Todo está perfecto, Javier. Gracias», respondí con una sonrisa. «¿Por qué diablos te tratan como si fueras alguien importante?», exigió saber mi padre. Respiré profundo. No planeaba revelar mi secreto esa noche, pero la situación estaba escalando. Tenía que tomar una decisión. «Porque conocen mi trabajo», respondí simplemente. «Respetan lo que hago». «¿Dibujar logotipos?», se burló Roberto. «Diseño e identidad corporativa para empresas internacionales», corregí. «Mi agencia tiene clientes en 3 continentes y 30 empleados. El año pasado, nuestros ingresos superaron los $3 millones. La sorpresa en sus rostros fue inmediata. Mi madre casi derrama su copa. «Estás mintiendo», acusó Lucía.
Si fueras tan exitosa, lo habrías presumido. A diferencia de algunos, no necesito la validación constante de los demás, respondí. Y existe una diferencia entre humildad y permitir que me traten como basura. Si eres tan exitosa, ¿por qué aceptaste quedarte en esa habitación horrible?, preguntó mi madre, genuinamente confundida. Porque quería ver hasta dónde llegarían, contesté sinceramente. Quería entender si había algún límite en su desprecio hacia mí. Mis palabras cayeron como losas sobre la mesa. Por primera vez, vi vergüenza en algunos de sus rostros. No en todos, pero era un comienzo. Carmen, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. No he terminado, dije con firmeza. Durante años he soportado sus comentarios, sus miradas de lástima, su constante menosprecio. Todo porque no seguí el camino que ustedes consideraban apropiado. Porque elegí crear en lugar de destruir, construir en lugar de manipular. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantenía firme. Era como si décadas de silencio finalmente encontraran su voz. El abuelo me enseñó que el valor de una persona no está en lo que posee o en las apariencias que mantiene, sino en cómo trata a los demás. Él vio algo en mí que ustedes nunca pudieron ver, porque estaban demasiado ocupados comparándome con su idea de éxito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las emociones cruzando sus rostros: incredulidad, vergüenza, confusión, y en algunos casos, el inicio de una incómoda realización. Si esto es cierto, dijo finalmente mi padre, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Me habrían escuchado?, pregunté. ¿O habrían encontrado otra forma de minimizar mis logros? No tenía respuesta para eso. Todos sabíamos la verdad. La cena terminó en un silencio incómodo. Mientras los demás se retiraban, Daniela se quedó atrás y se sentó junto a mí. Siempre supe que eras diferente, dijo en voz baja. El abuelo solía decirme que te observara, que aprendiera de ti. Nunca entendí por qué. Hasta ahora, nuestras miradas se encontraron en un momento de entendimiento mutuo. Carmen, continuó, hay algo más, ¿verdad? Algo sobre este hotel y el abuelo que no has dicho. Asentí lentamente. Y mañana todos lo sabrán. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual. Desde mi modesta habitación junto a la lavandería, podía escuchar el rumor de las máquinas mezclándose con el canto de los pájaros. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre color marfil que reservaba para ocasiones especiales. Hoy sería, sin duda, una ocasión que ninguno de nosotros olvidaría. Durante el desayuno, la dinámica había cambiado sutilmente. Mi familia me observaba con una mezcla de confusión y recelo. Las burlas habían cesado, reemplazadas por un silencio incómodo y miradas furtivas. Mi revelación de la noche anterior había sacudido los cimientos de la jerarquía familiar, pero aún no conocían toda la verdad. Mi madre fue la primera en intentar un acercamiento. Carmen, cariño, no sabíamos que tu negocio iba tan bien, dijo con una sonrisa tensa. Deberías habérnoslo contado. Lo intenté, mamá, durante años. Mi voz era tranquila, sin rastro de amargura. Cada vez que mencionaba un nuevo cliente o un proyecto importante, cambiabas de tema para hablar de los logros de Lucía. Mi hermana tuvo la decencia de sonrojarse. Bueno, lo importante es que ahora lo sabemos, intervino mi padre, adoptando un tono conciliador que nunca antes había usado conmigo. Estamos orgullosos de ti, por supuesto. Roberto, sin embargo, mantenía su escepticismo. 3 millones en ingresos anuales es impresionante, si es cierto, comentó, enfatizando la última parte. Aunque los ingresos no son lo mismo que las ganancias, por supuesto. Mi margen de beneficio el año pasado fue del 28%, respondí sin alterarme, después de impuestos. Su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi respeto. A las 10 en punto, Miguel se acercó a nuestra mesa. Señorita Carmen, todo está listo para la reunión que solicitó. Mi familia me miró con extrañeza. He organizado una pequeña presentación sobre la historia del hotel, expliqué, levantándome. Pensé que les interesaría, considerando que fue tan importante para el abuelo. Nos dirigimos a la sala de conferencias principal, un espacio elegante con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas al mar. En el interior, para mi sorpresa, no solo estaba el personal directivo del hotel, sino también un hombre mayor de aspecto distinguido que reconocí inmediatamente. Arturo Méndez, el abogado de mi abuelo. ¿Qué significa esto, Carmen?, preguntó mi padre súbitamente alarmado. Por favor, tomen asiento, indiqué, señalando la primera fila de sillas. Una vez que todos estuvieron acomodados, me situé frente a ellos. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Gracias a todos por venir. Como saben, este hotel fue la joya de la corona de los negocios del abuelo Ernesto. Lo construyó desde cero, convirtiendo una pequeña posada en uno de los establecimientos más prestigiosos de la costa. Activé el proyector, mostrando fotografías antiguas del hotel en sus inicios. Mi familia observaba con una mezcla de nostalgia y confusión. Lo que quizás no sepan, continué, es lo que realmente sucedió con el hotel después de su muerte. Mi madre se tensó visiblemente. El abuelo vendió el hotel antes de morir. Nunca supimos a quién. Eso no es del todo exacto, intervino el abogado Méndez, poniéndose de pie junto a mí. Don Ernesto no vendió el hotel. Lo transfirió a un fideicomiso. ¿Un fideicomiso?, repitió mi padre frunciendo el ceño.
¿Por qué no fuimos informados? Porque no era relevante para ustedes, respondió Méndez con frialdad profesional. El fideicomiso tenía un único beneficiario. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Podía ver las piezas encajando en sus mentes. No puede ser, susurró Lucía. Asentí lentamente. El abuelo me dejó el hotel a mí. He sido la propietaria desde hace 6 meses. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso el aire hubiera dejado de moverse. Las expresiones variaban desde la incredulidad hasta la indignación, pasando por el shock más profundo. Roberto fue el primero en recuperar la voz. Esto es absurdo. ¿Por qué te dejaría a ti, precisamente a ti, su posesión más valiosa? Esa es una excelente pregunta, respondí, mirando directamente a mis padres. Y creo que mamá podría tener alguna idea. Mi madre palideció instantáneamente. No sé de qué estás hablando. Encontré tus cartas, mamá. Las que escribiste al abuelo intentando convencerlo de que yo no merecía su atención ni su herencia. Varios jadeos se escucharon en la sala. Mi madre parecía haber encogido en su asiento. También encontré algo más, continué, haciendo una señal a Miguel, quien entregó una carpeta a cada miembro de mi familia. Los documentos que confirman que papá y Roberto intentaron manipular al abuelo para que les vendiera el hotel a precio reducido poco antes de su muerte. Mi padre abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había copias de correos electrónicos, propuestas de compra amañadas y evaluaciones falsificadas que subestimaban el valor del hotel. Esto es sacado de contexto, balbuceó. No, no lo es, intervino el abogado Méndez. Don Ernesto me mostró estos documentos. Fue entonces cuando decidió modificar su testamento y dejar el hotel en fideicomiso para Carmen, la única persona en quien realmente confiaba para preservar su legado. Roberto se levantó de golpe, el rostro enrojecido de ira. Esto es una conspiración. Seguramente manipulaste al viejo o al abogado. Tú no tienes lo que se necesita para dirigir un negocio como este. Los resultados sugieren lo contrario, respondí con calma. En los 6 meses desde que asumí el control, los ingresos del hotel han aumentado un 18%, la satisfacción de los clientes ha mejorado, y hemos sido nominados para 2 premios de excelencia hotelera. Miguel asintió en confirmación. El personal directivo presente mostraba expresiones de orgullo y respeto, pero mi madre parecía genuinamente confundida. Si eres la dueña, ¿por qué aceptaste quedarte en esa horrible habitación? ¿Por qué permitiste que te tratáramos así? Era la pregunta que había estado esperando. Porque necesitaba entender, respondí, sintiendo cómo la emoción finalmente quebraba mi voz. Necesitaba comprender si realmente me veían como alguien sin valor, o si había alguna razón más profunda para su desprecio. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme, y lo que descubrí fue aún más doloroso que lo que imaginaba. No es que creyeran que no tenía valor, es que temían lo que pasaría si otros veían mi valor, especialmente el abuelo. Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Las cartas lo muestran claramente, mamá. No soportabas que el abuelo me quisiera. No podías aceptar que viera algo especial en mí. ¿Por qué? ¿Qué te hice para merecer eso? El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado. Era mi madre, quien parecía haberse derrumbado bajo el peso de décadas de secretos. Eras igual que él, murmuró finalmente. Tenías su misma mirada, su misma forma de ver el mundo. Cuando eras pequeña, él solía decir que eras su viva imagen, que tenías su espíritu emprendedor. Se detuvo, respirando entrecortadamente. Y yo siempre fui una decepción para él. Nunca fui lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambiciosa. Cuando apareciste tú, con tu creatividad y tu determinación, vi cómo se iluminaban sus ojos al hablar contigo, de la misma manera que nunca lo hicieron conmigo. La revelación cayó como una bomba en la sala. Décadas de resentimiento, de celos maternos, de una competencia que yo nunca supe que estábamos librando. Así que decidiste asegurarte de que yo nunca brillara, concluí, sintiendo una mezcla de comprensión y dolor. Convenciste a toda la familia de que era menos, de que mis sueños no valían la pena. Mi madre no lo negó, no podía. Y tú, me dirigí a mi padre, viste una oportunidad de negocio. Si yo quedaba marginada de la familia, no sería una amenaza para tus planes con el hotel. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Lucía, por su parte, permanecía en silencio, aparentemente procesando todo lo que acababa de descubrir sobre nuestra dinámica familiar. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de todas. A pesar de todo, dije finalmente, rompiendo el denso silencio que había caído sobre la sala, sigo siendo parte de esta familia. Mis palabras parecieron flotar en el aire, inesperadas y desconcertantes para todos los presentes. No estamos aquí para un ajuste de cuentas, continué. Podría haberlos humillado desde el principio, haberlos echado del hotel o tratarlos como ustedes me trataron a mí. Pero eso solo perpetuaría el ciclo de resentimiento que ha envenenado a esta familia durante demasiado tiempo. Mi madre me miraba con los ojos enrojecidos, una mezcla de vergüenza y asombro en su rostro. Cuando el abuelo me dejó este hotel, no entendí completamente por qué lo hizo. Ahora lo sé, no se trataba solo del negocio, se trataba de darnos una oportunidad de sanar. Caminé hacia el gran ventanal que dominaba la sala, contemplando el mar que se extendía ante nosotros, el mismo mar que mi abuelo contemplaba cada mañana desde su oficina.
familia. El abuelo dejó algo más en el fideicomiso, anuncié, volviéndome hacia ellos. Una carta que debía entregarse a la familia 6 meses después de mi toma de posesión del hotel. Es decir, hoy. El abogado Méndez asintió y sacó un sobre de su maletín. Me lo entregó con solemnidad. Esta es la última voluntad de don Ernesto, más allá de los aspectos legales, explicó Méndez. Solicitó específicamente que fuera leída en presencia de toda la familia. Mis manos temblaban ligeramente al abrir el sobre. Extraje las páginas escritas con la inconfundible caligrafía de mi abuelo y comencé a leer en voz alta. Querida familia, si están escuchando estas palabras, significa que Carmen ha asumido su rol como propietaria del Hotel Miramar y que ha llegado el momento de que conozcan mis verdaderas razones. Este hotel representa mi legado, pero un legado no son solo paredes y negocios. Un legado es también los valores que transmitimos a las generaciones que nos siguen. Durante años, he observado con tristeza cómo nuestra familia se ha fragmentado. He visto el desprecio hacia Carmen, la persona que, irónicamente, más se parece a mí en espíritu y visión. Isabel, mi querida hija, siempre intentaste demostrarme tu valía compitiendo con tu propia hija. No era necesario. Te amaba por quien eras, no por quien creías que debías ser para impresionarme. Roberto y Lucía han construido sus vidas sobre apariencias y ambiciones superficiales. El verdadero éxito no se mide en propiedades o estatus, sino en la integridad con la que viven. He dejado el hotel a Carmen no solo porque confío en su capacidad para gestionarlo, sino porque confío en su corazón para sanar las heridas de nuestra familia. Mi última voluntad es que usen esta revelación como una oportunidad para reflexionar, para reconocer los errores del pasado y construir un futuro donde el respeto mutuo reemplace al desprecio, donde el amor familiar sea más fuerte que las ambiciones individuales. El hotel ahora pertenece legalmente a Carmen, pero espiritualmente pertenece a todos ustedes, si están dispuestos a construir una nueva dinámica familiar basada en el respeto y la aceptación. Con amor eterno, Ernesto. Cuando terminé de leer, varias personas en la sala, incluido el personal del hotel, tenían lágrimas en los ojos. El silencio que siguió estaba cargado de emoción, de realización, de verdades demasiado tiempo negadas. Mi madre fue la primera en hablar. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo compitiendo con mi propia hija, intentando probarle algo a un padre que ya me amaba. Se levantó lentamente y, para mi sorpresa, se acercó a mí. Con una voz quebrada por la emoción, dijo: Carmen, no sé si algún día podrás perdonarme. He sido una madre terrible, cegada por mis propias inseguridades. Veía en sus ojos algo que nunca antes había visto: reconocimiento genuino, vulnerabilidad y el inicio de un remordimiento profundo. Mi padre, por su parte, parecía devastado. Tu abuelo tenía razón, admitió, casi para sí mismo. Construí toda mi vida intentando impresionar a los demás, olvidando lo que realmente importa. Lucía permanecía sentada, silenciosa, con una expresión indescifrable. Finalmente, se levantó y caminó hacia mí. Nunca entendí por qué el abuelo te prefería, dijo lentamente. Ahora lo veo. Mientras yo buscaba su aprobación, tú buscabas su sabiduría. Mientras yo quería su dinero, tú querías su legado. No había hostilidad en su voz, solo una triste aceptación. Roberto, sin embargo, no parecía conmovido. Se puso de pie abruptamente, con el rostro enrojecido de indignación. ¿Y se supone que ahora debemos sentirnos culpables? ¿Que debemos felicitarte por heredar un imperio que no construiste? Miró a Lucía, esperando su apoyo. Pero ella permaneció a mi lado. Roberto, dije con calma, el hotel es mío legalmente. Eso no cambiará. Pero lo que hagamos a partir de ahora como familia depende de todos nosotros. El abogado Méndez carraspeó discretamente. En realidad, hay un codicilo adicional en el testamento que aún no hemos discutido. Todos nos volvimos hacia él, sorprendidos. Don Ernesto estableció que, a criterio de Carmen y únicamente a su criterio, podría asignar participaciones minoritarias en el hotel a otros miembros de la familia, siempre y cuando demostraran compromiso con los valores que él defendía. La revelación cayó como una bomba. Mi familia me miraba ahora con una mezcla de esperanza y temor. No estoy buscando servilismo a cambio de acciones, aclaré. Lo que el abuelo quería era una reconciliación genuina, no motivada por el interés económico. ¿Qué propones entonces?, preguntó mi padre, con un tono que sugería que realmente estaba dispuesto a escuchar. Respiré profundo. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de transformar el dolor en algo constructivo. Propongo que reconozcamos la verdad. Somos una familia disfuncional que ha causado daño real a sus miembros. No podemos borrar el pasado, pero podemos decidir cómo será nuestro futuro. Hice una pausa, mirando a cada uno a los ojos. El hotel seguirá bajo mi dirección, pero estoy dispuesta a crear un consejo familiar donde todos tengan voz. No para decisiones operativas, sino para asegurarnos de que el legado del abuelo perviva en obras filantrópicas, en ayuda a la comunidad, en los valores que él defendía. ¿Y las acciones?, preguntó Roberto, todavía escéptico. Se ganarán con el tiempo, respondí firmemente. No con adulación hacia mí, sino con acciones que demuestren que realmente habéis entendido el mensaje del abuelo. Mi madre se acercó y, con cierta vacilación,
Tomó mis manos entre las suyas. No merezco una segunda oportunidad, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero si estás dispuesta a dármela, prometo que haré todo lo posible para ser la madre que debí ser desde el principio. Sentí mis propias lágrimas aflorando. Años de anhelo por el amor materno que nunca recibí se manifestaron en ese instante de vulnerabilidad compartida. Eso es todo lo que siempre he querido, mamá, respondí suavemente. Mi padre se unió a nosotras, seguido por Lucía. Roberto permaneció apartado, observando la escena con una mezcla de confusión y resentimiento. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. Tómate el tiempo que necesites, respondí. La puerta estará abierta cuando estés listo. Después de que Roberto se marchara, el ambiente en la sala cambió. Era como si un peso invisible se hubiera levantado, permitiéndonos respirar libremente por primera vez en décadas. El personal del hotel, que había presenciado toda la escena, parecía profundamente conmovido. Miguel, con discreción, comenzó a indicarles que nos dejaran a solas para este momento familiar. Cuando solo quedamos nosotros y el abogado Méndez, Lucía habló. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo empezamos a reparar tanto daño? Con honestidad, respondí. El abuelo solía decir que las heridas familiares solo sanan cuando se exponen al aire. Hemos mantenido este resentimiento en la oscuridad durante demasiado tiempo. Mi padre asintió lentamente. Tienes su sabiduría, Carmen. Siempre la tuviste. Méndez se levantó, recogiendo su maletín. Mi trabajo aquí ha terminado. Don Ernesto estaría orgulloso de cómo has manejado esto, Carmen. Mientras se dirigía a la puerta, añadió, por cierto, hay una caja adicional de documentos personales de tu abuelo en mi oficina. Mencionó que encontrarías especial interés en sus diarios de los años en que construyó el hotel. Después de que Méndez se fuera, mi familia y yo nos quedamos en la sala, envueltos en un silencio que, por primera vez, no era incómodo, sino contemplativo. Nunca te pregunté sobre tu negocio, dijo mi madre de repente. 3 millones en ingresos, 30 empleados. Debes ser muy buena en lo que haces. Sonreí ligeramente. Lo soy, y me encantaría mostrarte mi trabajo algún día. Me gustaría eso, respondió, con una sinceridad que nunca antes había escuchado en su voz. Lucía, siempre práctica, intervino. Entonces, ¿qué pasa con el resto del fin de semana familiar? ¿Seguimos con las actividades planeadas? Reflexioné un momento. Creo que sí, pero con algunos cambios. Para empezar, me mudaré a la suite que me corresponde como propietaria. ¿Y qué hacemos con Roberto?, preguntó mi padre. Le daremos espacio, respondí. Algunos necesitan más tiempo que otros para aceptar la verdad. Esa noche, mientras el personal trasladaba mis pertenencias a la suite principal del hotel, sentí una extraña mezcla de emociones. Victoria, sí, pero no la victoria mezquina de la venganza, sino la más profunda de haber roto un ciclo tóxico. Desde el balcón de mi suite, contemplé el mismo mar que mi abuelo amaba. El viento salado acariciaba mi rostro, trayendo consigo el aroma de posibilidades nuevas. Tenías razón, abuelo, murmuré al viento. El verdadero poder no está en humillar a quienes nos han herido, sino en darles la oportunidad de cambiar. En ese momento, recordé las palabras que mi abuelo solía repetirme. Un hotel es como una familia, Carmen. Cada habitación es distinta. Cada huésped trae su propia historia. El secreto está en hacer que todos se sientan valorados, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Por primera vez en mi vida, sentí que nuestra familia tenía la oportunidad de convertirse en el tipo de hotel que mi abuelo imaginaba, un lugar donde cada persona pudiera encontrar su espacio sin perder el sentido de pertenencia al conjunto. El camino sería largo y probablemente difícil. Algunas heridas tardarían años en sanar completamente, si es que alguna vez lo hacían, pero habíamos dado el primer paso, quizás el más importante. Habíamos mirado la verdad a los ojos y decidido no apartar la mirada. Un año ha pasado desde aquella reveladora reunión familiar. El Hotel Miramar prospera bajo mi dirección, con cambios que el abuelo habría aprobado. Un programa de becas para jóvenes de la comunidad local, habitaciones adaptadas para personas con discapacidad, y un compromiso firme con la sostenibilidad. Mi relación con mi familia ha evolucionado de maneras que nunca imaginé posibles. Mi madre y yo tenemos una cita semanal para almorzar, donde lentamente reconstruimos nuestra relación. Ya no busca competir conmigo, sino conocerme de verdad. A veces, cuando hablamos de diseño o de negocios, veo en sus ojos un destello de verdadero orgullo maternal. Lucía ha sido la sorpresa más grande. Después de reflexionar sobre su vida y sus valores, decidió volver a la universidad para estudiar trabajo social. Quiero construir algo significativo por mis propios méritos, me dijo. Su transformación ha sido profunda y genuina. Mi padre encontró un propósito inesperado en el programa comunitario del hotel, donde ahora coordina actividades para jóvenes emprendedores. Dice que enseñarles lo que ha aprendido, incluidos sus errores, le da un sentido que el dinero y el estatus nunca le proporcionaron. Roberto tardó 6 meses en volver a hablarme. Cuando finalmente lo hizo, fue para pedirme una oportunidad laboral, no una participación gratuita. Ahora dirige el departamento de expansión del hotel, donde su ambición, canalizada correctamente, está resultando valiosa. La habitación 108, donde me hospedaron aquel primer día,
ha sido transformada en un pequeño museo que cuenta la historia del hotel y de su fundador. Al final del recorrido, los visitantes encuentran la carta del abuelo enmarcada, como recordatorio de que los negocios familiares son, ante todo, sobre valores y legado. Cada día, cuando camino por los pasillos de este hotel, que es tanto mi herencia como mi responsabilidad, siento la presencia del abuelo guiándome. No elegí revelar mi secreto por venganza, sino por la posibilidad de sanación que ofrecía. Y aunque el camino no ha sido fácil, la familia que estamos construyendo ahora es más fuerte y auténtica que la que fingíamos ser. Como dice la placa en la entrada del hotel, no construimos paredes, sino puentes. No ofrecemos habitaciones, sino hogares. Ese es el verdadero secreto del Hotel Miramar, y el legado más valioso que mi abuelo me dejó. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro. Únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.